Buenas noches, clan. Mi nombre es Lucio. Voy a contar lo que me sucedió cuando alquilé la casa más equivocada de mi vida. Yo, Ricardo y Lucas estábamos buscando un lugar para vivir desde hacía semanas, algo que cupiera en nuestro ajustado presupuesto. Cuando encontramos el anuncio de aquella casa, el precio parecía demasiado bueno para ser verdad. Era una construcción antigua en las afueras de la ciudad, un poco aislada, pero nada que nos asustara. Llamé inmediatamente y concerté una visita para el mismo día. La propietaria, doña Marta, una señora de unos 70 años, nos recibió con una sonrisa extraña. Parecía ansiosa por alquilar el inmueble, casi desesperada. En ese momento, pensé que era solo una señora necesitando dinero, pero hoy sé que había mucho más detrás de aquella desesperación. La casa era más grande de lo que esperábamos por el precio. 3 habitaciones, sala amplia, cocina espaciosa y un patio trasero. Claro que tenía sus problemas. Filtraciones en las paredes, algunas grietas en el techo, instalación eléctrica antigua y un olor a moho que parecía impregnado en cada rincón. Pero éramos 3 chicos de 20 y tantos años, sin mucho dinero y dispuestos a enfrentar cualquier cosa para tener nuestra independencia. Cerramos el trato en el acto, sin pensarlo 2 veces. Doña Marta parecía aliviada cuando firmamos el contrato, como si se hubiera librado de una carga. Mencionó rápidamente que los inquilinos anteriores se habían ido a toda prisa y dejado algunas cosas atrás, pero que podíamos usarlas o descartarlas como quisiéramos. No le dimos mucha importancia a eso en ese momento. Nuestra mudanza ocurrió un sábado. No teníamos muchas cosas, así que fue rápido. Pasamos el día limpiando lo que podíamos y organizando nuestras pertenencias. Lo extraño comenzó ya en la primera noche. Estábamos exhaustos, cada uno en su habitación, cuando comencé a escuchar pasos en el pasillo. Pensé que sería uno de los chicos yendo al baño, pero el sonido era diferente, más pesado, como si alguien arrastrara los pies. Abrí la puerta para verificar y no había nadie. Volví a la cama, culpando al cansancio por mi imaginación fértil. Fue cuando escuché un murmullo bajo, casi inaudible, viniendo de la pared junto a mi cama. Parecía una conversación distante, pero no podía distinguir palabras, solo el tono de voces amortiguadas. A la mañana siguiente, comenté con los chicos sobre los ruidos. Lucas se rió y dijo que las casas viejas siempre hacen ruidos extraños, que era solo la madera contrayéndose con el cambio de temperatura. Ricardo estuvo de acuerdo, pero noté que parecía un poco incómodo, como si también hubiera escuchado algo. Decidimos no darle importancia y seguimos con nuestro día. Yo tenía que trabajar en el turno de la tarde, así que salí después del almuerzo. Cuando regresé por la noche, encontré a Ricardo y Lucas discutiendo en la cocina. Aparentemente, algunos vasos se habían caído solos del estante, rompiéndose en el suelo. Ricardo juraba que no los había tocado, que simplemente se deslizaron y cayeron mientras preparaba un sándwich. Aquella fue la primera de muchas cosas inexplicables que comenzaron a suceder. En los días siguientes, los objetos cambiaban de lugar. Dejaba mi celular en la mesita de noche y lo encontraba en el suelo por la mañana. Lucas se quejaba de que alguien estaba revisando sus cosas, acusándonos a mí y a Ricardo. La tensión entre nosotros comenzó a crecer. Lo peor eran los ruidos nocturnos, que se volvían cada vez más frecuentes e intensos. Ya no eran solo pasos, sino también golpes en las paredes, crujidos en el techo y aquellos murmullos que parecían venir de todos los rincones de la casa al mismo tiempo. Comencé a tener dificultad para dormir, pasando noches en vela, mirando al techo e intentando convencerme de que era solo una casa vieja. Después de una semana, decidimos hablar con doña Marta. Ella vino a la casa, visiblemente incómoda. Cuando mencionamos los ruidos y los objetos que se movían, se puso pálida. Después de un largo silencio, finalmente admitió que los inquilinos anteriores se habían ido a toda prisa porque no estaban bien de la cabeza. Según ella, era una pareja joven que comenzó a actuar de forma extraña después de algunos meses viviendo allí. El hombre decía escuchar voces y la mujer afirmaba que había algo en la casa
que no los dejaba en paz. Doña Marta dijo que eran problemáticos y probablemente usaban drogas, por eso no le dio importancia a las quejas. Cuando desaparecieron de repente, dejando varias pertenencias atrás, ella simplemente limpió lo básico y puso la casa en alquiler nuevamente. Aquella conversación solo aumentó nuestra inquietud. Preguntamos si podríamos cancelar el contrato, pero doña Marta fue firme. Habíamos firmado por 6 meses y tendríamos que pagar una multa pesada para salir antes. Nuestra situación financiera no permitía ese lujo. Estábamos atrapados allí. Aquella noche, después de la visita de doña Marta, las cosas empeoraron. Yo estaba solo en la sala, viendo TV, cuando todas las luces de la casa comenzaron a parpadear frenéticamente. El sonido del televisor aumentó solo hasta el volumen máximo, aunque el control remoto estaba al otro lado de la sala. Cuando logré apagar todo, escuché un llanto bajo viniendo del pasillo. Era un llanto de niño, pero no había niños en aquella casa. Corrí a las habitaciones y encontré a Ricardo y Lucas tan asustados como yo. Ellos también lo habían escuchado. Decidimos registrar la casa en busca de alguna explicación. Tal vez hubiera algo dejado por los antiguos inquilinos que pudiera darnos pistas sobre lo que estaba sucediendo. Comenzamos por los armarios de la cocina, luego las habitaciones, el baño y finalmente el sótano. Fue allí donde las cosas se volvieron aún más extrañas. El sótano era pequeño y húmedo, lleno de cajas viejas y muebles rotos. Mientras revisábamos las cosas, Ricardo notó que una parte del suelo parecía diferente. Al examinar más de cerca, vimos que algunas tablas estaban sueltas. Las removimos con dificultad y encontramos un espacio vacío debajo. Allí, escondida en la oscuridad, había una bolsa plástica negra fuertemente amarrada. Dudé antes de abrir aquella bolsa. Algo dentro de mí gritaba que la dejara donde estaba, que no tocara lo que fuera que estuviera allí escondido. Pero la curiosidad fue más fuerte. Dentro de la bolsa encontramos objetos que me helaron la sangre. Una muñeca de trapo antigua, con el rostro desgastado y manchas oscuras que parecían sangre seca. Varias fotos en blanco y negro de personas que no reconocíamos, todas con los rostros tachados con algún tipo de tinta roja. Un cuaderno con páginas llenas de escritos incomprensibles, como si fuera algún tipo de código o lengua extraña. Y lo que más me perturbó, mechones de cabello atados con cintas negras de diferentes colores y longitudes. Me sentí asqueado y asustado. Aquello parecía material de algún tipo de ritual macabro. Lucas quería tirar todo inmediatamente, pero Ricardo insistió en que deberíamos examinarlo mejor, especialmente el cuaderno. Él siempre fue el más racional entre nosotros, creyendo que debía haber una explicación lógica para todo. Llevamos los objetos a la sala y los esparcimos sobre la mesa. Mientras Ricardo hojeaba el cuaderno, tratando de descifrar los escritos, sentí un frío repentino en la sala. Era extraño, pues estábamos en pleno verano y no había aire acondicionado en la casa. El frío aumentó tanto que podíamos ver nuestra propia respiración formando pequeñas nubes en el aire. Y entonces, todas las puertas de la casa se cerraron simultáneamente, con tanta fuerza que los vidrios de las ventanas temblaron. Lucas entró en pánico, gritando que necesitábamos salir de allí inmediatamente. Yo estuve de acuerdo, pero cuando intentamos abrir la puerta principal, simplemente no se movió, como si estuviera cerrada desde fuera. Pasamos toda la noche despiertos, amontonados en la sala, con todas las luces encendidas. Los ruidos no pararon ni un minuto. Pasos, arañazos en las paredes, murmullos, llantos distantes. En determinado momento, escuchamos claramente una voz infantil pidiendo ayuda, viniendo de una de las habitaciones. Ninguno de nosotros tuvo el valor de verificar. Cuando el sol finalmente salió, los fenómenos cesaron abruptamente. Exhaustos y aterrorizados, decidimos que no podíamos seguir en aquella casa. No importaba la multa del contrato o nuestra situación financiera, teníamos que salir. Fue cuando Ricardo hizo un descubrimiento en el cuaderno. Entre las páginas de escritos incomprensibles, había una foto antigua de la casa,
mucho antes de ser dividida en habitaciones como estaba ahora. En el reverso de la foto, una fecha, 1953, y una anotación: 7 niños desaparecidos. Nunca encontraron los cuerpos. Aquello fue demasiado para mí. Llamé a doña Marta inmediatamente, exigiendo explicaciones. Tardó en contestar y, cuando finalmente lo hizo, su voz era diferente, casi irreconocible. Pregunté sobre la historia de la casa, sobre las desapariciones, sobre todo lo que habíamos encontrado. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, y entonces dijo algo que me dejó helado. Ustedes tocaron sus cosas, ¿verdad? Ahora no los dejarán en paz. Antes de que pudiera responder, colgó. Intenté llamar nuevamente varias veces, pero el teléfono solo daba ocupado. Decidimos ir a su casa personalmente. La dirección que teníamos era de un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. Cuando llegamos allí, descubrimos que doña Marta no vivía allí desde hacía más de 5 años. La actual residente, una mujer de mediana edad, nos informó que la antigua propietaria había fallecido en circunstancias misteriosas. Según ella, doña Marta fue encontrada muerta en su apartamento, sin signos de violencia, pero con una expresión de puro terror en el rostro. La policía concluyó que fue muerte natural, probablemente un ataque cardíaco, pero los vecinos comentaban que, en las semanas anteriores a su muerte, parecía paranoica, siempre hablando sobre voces y niños que la perseguían. Salí de allí aún más confundido y asustado. Si doña Marta estaba muerta desde hacía 5 años, ¿con quién diablos habíamos firmado el contrato de alquiler? Volvimos a la casa con la intención de recoger nuestras cosas y no volver nunca más. Pero al llegar, nos dimos cuenta de que algo era diferente. Al abrir la puerta, fuimos recibidos por un fuerte olor a putrefacción y humedad. Las paredes estaban manchadas de algo oscuro que parecía escurrir desde el techo. Y lo más perturbador, había juguetes esparcidos por el suelo. Canicas, muñecas de trapo similares a la que encontramos en la bolsa, pequeños carritos de madera. Y en el suelo, dentro del círculo formado por las sillas, estaba el cuaderno que habíamos dejado sobre la mesa, abierto en una página que contenía solo 7 nombres infantiles. Quedé paralizado por algunos segundos, tratando de entender lo que estaba sucediendo. Lucas agarró mi brazo con tanta fuerza que dejó marcas. «Necesitamos salir de aquí ahora», susurró con la voz temblorosa de miedo. Ricardo ya estaba retrocediendo hacia la puerta. Ninguno de nosotros se atrevió a tocar nada. Aquella ya no era la casa que habíamos alquilado, era algo completamente diferente, algo maligno. Salimos rápidamente, tropezando unos con otros en la prisa por dejar aquel lugar. Cuando llegamos al coche, me di cuenta de que mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener las llaves. Condujimos hasta la comisaría más cercana, todavía en estado de shock. El policía que nos atendió parecía aburrido y escéptico mientras relatábamos nuestra experiencia. Tecleaba lentamente en la computadora, ocasionalmente lanzándonos miradas desconfiadas. Cuando mencionamos a doña Marta y el contrato, dejó de teclear y nos miró fijamente. «¿Tienen ese contrato con ustedes?», preguntó. Afortunadamente, yo había dejado una copia en la guantera del coche. Le entregué el documento, que examinó durante algunos minutos en silencio. «Esta dirección», dijo finalmente, «es de una propiedad abandonada desde hace más de 10 años. Nadie debería estar viviendo allí». El policía nos informó que la casa había sido escenario de una tragedia familiar en los años 90. Un hombre había matado a su esposa y luego se había suicidado. Desde entonces, la propiedad pasaba de un dueño a otro, pero nadie conseguía vivir allí por mucho tiempo. En cuanto al nombre en el contrato, no era Marta, sino Marina Suárez, una persona que, según los registros, había fallecido hacía 3 años. El documento parecía legítimo, con firmas y reconocimiento notarial, pero el policía nos aseguró que era imposible que hubiéramos alquilado legalmente aquella casa. Sugirió que podríamos haber sido víctimas de alguna estafa, pero eso no explicaba las experiencias sobrenaturales que vivimos.
Pasamos la noche en un hotel barato, incapaces de dormir, repasando mentalmente todo lo que había sucedido. A la mañana siguiente, decidimos volver a la casa una última vez, solo para recoger nuestras pertenencias. Ricardo se negó a entrar, prefiriendo esperar en el coche. No lo culpé. Lucas y yo entramos rápidamente, tratando de no mirar mucho alrededor. La casa parecía normal nuevamente. Los juguetes, las sillas en círculo, las manchas en las paredes, todo había desaparecido. Nuestras pertenencias estaban exactamente donde las habíamos dejado. Tomamos solo lo esencial, dejando atrás muebles y objetos más grandes. No queríamos pasar ni un minuto más en aquel lugar. Mientras cargábamos las últimas cajas al coche, noté a una señora mayor observándonos desde la casa vecina. Parecía vacilante, como si quisiera hablarnos, pero no tuviera el valor. Me acerqué a ella y pregunté si conocía a los antiguos residentes de la casa. Miró nerviosamente a los lados antes de responder. «Nadie vive en esa casa desde hace años», dijo en voz baja. «A veces veo luces encendidas por la noche, escucho voces de niños jugando, pero nunca hay nadie allí. La última familia que intentó vivir allí se fue después de 2 semanas. Decían que la casa no los dejaba en paz». Pregunté por doña Marta, mostrándole la foto que habíamos tomado de ella el día de la firma del contrato. La señora examinó la imagen y negó con la cabeza. «Ya nunca he visto a esta mujer en mi vida». Aquella fue la gota que colmó el vaso. Entramos en el coche y partimos, jurando no volver nunca más a aquel lugar. En las semanas siguientes, intentamos investigar más sobre la casa y sobre doña Marta, o Marina, o quien quiera que fuese la mujer con quien firmamos el contrato. No encontramos nada concluyente. La notaría confirmó que el reconocimiento de firma en el contrato era auténtico, pero el notario no recordaba haber atendido personalmente a la mujer. El banco al que transferimos el depósito y el primer mes de alquiler informó que la cuenta había sido cerrada al día siguiente del pago, y el dinero retirado en efectivo por alguien que presentó documentos de Marina Suárez. Eventualmente, desistimos de buscar respuestas. Algunos misterios simplemente no tienen explicación, o tal vez las explicaciones son tan perturbadoras que es mejor no conocerlas. Nos mudamos a ciudades diferentes, cada uno siguiendo su camino. Raramente hablamos sobre lo que sucedió en aquella casa. Cuando el tema surge, nos limitamos a decir que tuvimos una mala experiencia con un alquiler. Han pasado más de 15 años desde que todo ocurrió, pero los recuerdos de aquellos días en 2008 todavía permanecen nítidos en mi memoria. En aquel entonces acababa de divorciarme y vivía solo en aquella casa. Hoy vivo en otro estado. Tengo una nueva familia y raramente pienso en aquellos extraños sucesos, pero cuando lo hago, todavía siento un leve escalofrío en la espina dorsal. Todo comenzó cuando una ola de pequeños robos afectó al barrio donde yo vivía. Nada muy grave: bicicletas desaparecidas, herramientas de jardín llevadas durante la noche, plantas ornamentales arrancadas. Suficiente, sin embargo, para poner a todos en alerta. Como vivía solo, decidí invertir en un sistema de cámaras de seguridad. Era 2008, así que no era nada muy avanzado como los sistemas de hoy. Solo 4 cámaras conectadas a un aparato de DVD que grababa las imágenes en discos. Una cámara en la entrada principal, otra en la parte trasera, una cubriendo el lateral de la casa y la última en el pasillo interno que daba acceso a las habitaciones. Durante las primeras semanas, todo transcurrió normalmente. Las cámaras registraban al cartero, algunos vecinos pasando, un gato que frecuentemente visitaba mi jardín. Me sentía más seguro y, de cierta forma, hasta me divertía revisando las grabaciones al final del día. Fue un martes cuando noté algo extraño por primera vez. Estaba revisando las grabaciones de la madrugada anterior cuando vi una figura parada en el jardín, cerca del cantero de rosas. Era humanoide, con la altura aproximada de un adulto, pero había algo extraño en su forma. No podía distinguir facciones. Era como si fuera una silueta más densa que la oscuridad alrededor. Lo más perturbador
era que la figura estaba completamente inmóvil, mirando directamente hacia la ventana de mi habitación durante casi 20 minutos. Cuando verificaba las otras cámaras para tener una mejor visión del intruso, me di cuenta de algo aún más extraño. La figura no aparecía en todas las cámaras simultáneamente. En la grabación de la cámara frontal no había nada en el jardín durante ese mismo periodo. Pensé que tal vez fuera un problema de ángulo, así que verifiqué la cámara lateral, que también debería captar esa área del jardín. Nada. Volví a la primera grabación y ahí estaba la figura, inmóvil como una estatua. Hoy, con la tecnología que tenemos, sería fácil determinar si era una falla del sistema, pero en aquella época solo podía especular. La noche siguiente, la figura apareció nuevamente. Esta vez, estaba más cerca de la casa, a solo unos metros de la ventana de mi habitación. Nuevamente, solo aparecía en una de las cámaras externas, nunca en todas al mismo tiempo. Llamé a la empresa que instaló el sistema, reportando el problema. El técnico que me atendió sugirió que podría ser un problema de iluminación, tal vez alguna sombra proyectada por un árbol o poste de luz. Vino al día siguiente, verificó todo el sistema y no encontró ningún problema. Todo está funcionando perfectamente, dijo con una sonrisa confiada. Le mostré las grabaciones de las 2 noches anteriores, señalando la figura en el jardín. Frunció el ceño, confundido, y dijo que no veía nada más que el jardín vacío. Pensé que estaba bromeando conmigo, pero su rostro mostraba genuina perplejidad. «Mire aquí», insistí, señalando directamente la silueta en la pantalla. «No hay nadie ahí, señor», respondió mirándome con una expresión que mezclaba preocupación e incomodidad. Después de que se fue, revisé las grabaciones una vez más. La figura seguía ahí, tan clara para mí como el día. En los días siguientes, mostré las grabaciones a algunas personas. Mi hermano que vino a visitarme, una vecina con quien tenía amistad, incluso a mi hijo adolescente que pasó el fin de semana conmigo. Ninguno de ellos podía ver la figura que para mí era tan evidente. Comencé a cuestionar mi propia cordura. Concerté una cita con mi médico, que no encontró nada malo en mí, pero sugirió que buscara un psicólogo, mencionando algo sobre estrés post-divorcio. En la 5ª noche, algo aún más perturbador ocurrió. Estaba durmiendo cuando escuché la alarma del sistema de seguridad dispararse. Eran poco más de las 3 de la madrugada. Me levanté rápidamente y corrí a verificar el monitor. No había nada allí, solo mi jardín silencioso bajo la débil luz de la luna. Volví a la cama, pero fui despertado nuevamente cerca de media hora después con otro disparo de la alarma. Nuevamente, nada en el monitor en vivo. Esto se repitió 3 veces más durante la madrugada. Por la mañana, revisé todas las cintas grabadas y ahí estaba la figura, cada vez más cerca de la casa, apareciendo exactamente en los horarios de las alarmas. ¿Por qué no podía verla en vivo, solo en las grabaciones? Al revisar las grabaciones con más atención, me di cuenta de que había un audio captado junto con las imágenes. Era muy bajo, casi imperceptible, pero cuando aumenté el volumen y usé auriculares, pude escuchar claramente susurros, palabras indistintas que no podía comprender completamente. La voz no era amenazadora, pero tenía un tono de súplica, como si estuviera pidiendo algo, o tal vez alertándome. Yo vivía en aquella dirección desde hacía solo 8 meses. Había comprado la casa por un precio que consideré una ganga en ese momento, especialmente considerando el tamaño del terreno y la ubicación. El agente inmobiliario mencionó vagamente que la casa era relativamente nueva, construida hacía unos 5 años, pero no entró en detalles sobre la construcción anterior. Conversé con algunos vecinos más antiguos, pero nadie parecía dispuesto a hablar mucho sobre el asunto. Un señor mayor que vivía 2 casas más abajo solo comentó: «Ese terreno tiene historia, joven», antes de cambiar rápidamente de tema. Aquella noche, antes de dormir, hablé en voz alta en mi habitación vacía. «Si estás tratando de decirme algo, estoy escuchando». Me sentí ridículo haciendo esto, pero necesitaba intentar algo, cualquier cosa para entender lo que estaba sucediendo. Dormí mal.
despertándome varias veces durante la noche, siempre con la sensación de que alguien me estaba observando. A la mañana siguiente, revisé las grabaciones con una sensación de aprensión. La figura había aparecido nuevamente, pero esta vez estaba dentro de la casa. La cámara del pasillo la captó parada frente a la puerta de mi habitación, como si estuviera dudando en entrar. ¿Cómo podría haber entrado? Todas las puertas y ventanas estaban cerradas con llave. El sistema de alarma estaba activado y no registró ninguna violación. Una vez más, la figura solo aparecía en una cámara a la vez, nunca en todas simultáneamente. Decidí instalar más cámaras, esta vez dentro de mi habitación. Si la figura se estaba acercando cada vez más, quería capturarla en todos los ángulos posibles. Instalé 3 nuevas cámaras en la habitación, una apuntando a la puerta, otra a la ventana y la tercera a mi cama. También coloqué una grabadora de audio en la mesita de noche. Aquella noche, tuve dificultad para dormir, como era de esperar. Alrededor de las 2 de la madrugada, la alarma se disparó nuevamente, indicando movimiento en el pasillo. Corrí a verificar el monitor, pero no vi nada en la pantalla. Decidí que no me quedaría solo esperando. Tomé una linterna y fui hasta la puerta. El pasillo estaba vacío y silencioso. Volví a la cama, pero no pude dormir más. Por la mañana, revisé todas las grabaciones. La figura había aparecido en el pasillo, como esperaba. Pero lo que me dejó verdaderamente perturbado fue lo que las cámaras de la habitación captaron. En las grabaciones, se podía ver claramente la puerta de la habitación abriéndose lentamente alrededor de las 2:15 de la madrugada y la figura entrando en la habitación. Quedé paralizado al ver aquella silueta acercándose a mi cama, deteniéndose a su lado y quedándose inmóvil, como si estuviera observándome mientras dormía. Pero eso era imposible. Yo estaba despierto en ese momento, verificando el monitor, y no vi nada de eso suceder. Además, cuando abrí la puerta de la habitación para verificar el pasillo, no había nadie allí. Fue entonces cuando noté otro detalle que me dejó perplejo: la fecha en la grabación. Todas las cámaras mostraban la fecha correcta, excepto la de la habitación que captó la figura. Esta mostraba una fecha futura, el día siguiente. Verifiqué la configuración del sistema, pensando que podría ser un error, pero todo estaba correcto. Las otras cámaras mostraban la fecha actual, solo aquella mostraba el futuro. ¿Sería posible que la grabación me estuviera mostrando algo que aún no había sucedido? Ese mismo día, preparé una maleta con lo esencial, tomé a mi perro y salí de casa, planeando pasar algunos días en un hotel. Antes de salir, miré el monitor una última vez. Todas las cámaras mostraban la casa vacía y silenciosa. En el hotel no pude dormir bien. El teléfono de la habitación sonó 2 veces, pero cuando contesté, no había nadie en la línea. Acabé no volviendo nunca más a vivir en aquella casa. Pedí transferencia en el trabajo y me mudé a otro estado menos de un mes después. Vendí la casa por un precio muy por debajo del mercado, solo para deshacerme de ella rápidamente. Años después, supe por un antiguo vecino que la casa se había incendiado. Afortunadamente, la familia que vivía allí logró escapar a tiempo. Aparentemente, el incendio comenzó por un cortocircuito en el cableado eléctrico, que era antiguo y nunca había sido completamente reemplazado cuando construyeron la nueva casa. Hoy, 15 años después, tengo una nueva vida. Me casé nuevamente. Tengo 2 hijos más y raramente pienso en aquellos extraños días de 2008. Nunca más experimenté nada parecido. Desde pequeña, siempre tuve una sensibilidad diferente, ¿sabes? O sea, a veces siento que algo malo va a ocurrir, una opresión en el pecho, una sensación extraña que no sé explicar. No es algo que controle, simplemente sucede. Mi madre decía que era un don, pero para mí, muchas veces parecía más una maldición. Ya evité algunas cosas malas por esto, como una vez que sentí que no debía subir a un autobús, y después supe que había chocado. Pero no todo el mundo cree en esto, y una persona en especial, Rafael, mi novio en aquel entonces, pensaba que eran solo tonterías de mi cabeza. Se reía,
Decía que exageraba, que era solo ansiedad. Te voy a contar cómo esto terminó en una situación que nunca olvidaré. Rafael y yo llevábamos juntos unos 2 años. Era un buen tipo, trabajaba como mecánico, le gustaba ir a pescar los fines de semana con sus amigos. Yo nunca fui muy fan de la pesca, pero lo apoyaba, ya sabes, cada quien con lo suyo. Pero un viernes llegó a casa muy animado, diciendo que iría a pescar al día siguiente, a un lago más lejano, a unas 2 horas en coche. Tan pronto como lo dijo, sentí un peso en el pecho, algo malo, como si algo fuera a salir mal. No era solo la preocupación normal de una novia, era diferente, más fuerte. Intenté disimular al principio, pero no pude contenerme. Sabía que necesitaba hablar con él. La sensación me estaba ahogando. Durante la cena saqué el tema. Le dije que tenía un mal presentimiento sobre ese viaje, que creía que era mejor que no fuera. Le expliqué que no era un capricho, que era algo que sentía de verdad, una advertencia dentro de mí. Me miró con esa cara de quien no se lo toma en serio. Sonrió ligeramente y dijo: «Mariana, deja el drama, es solo una excursión de pesca. Estoy acostumbrado, no va a pasar nada». Intenté insistir. Le conté de otras veces que mi presentimiento había sido correcto, pero él solo negó con la cabeza, diciendo que necesitaba relajarme. Me sentí frustrada, porque sabía que no eran tonterías, pero él no quería escuchar. Esa mala sensación no pasaba. Parecía que iba a explotar dentro de mí. Aquella noche, apenas dormí. Me quedé dando vueltas en la cama, con el corazón apretado, imaginando 1000 cosas. Veía a Rafael en la carretera, algo sucediendo, y no podía quitarme eso de la cabeza. Intenté rezar, pedir que fuera solo una impresión mía, pero el presentimiento solo se hacía más fuerte. Por la mañana, cuando se estaba preparando, lo intenté de nuevo. Casi le supliqué. Le dije que no se lo pedía por mí, sino por él, que tenía miedo de verdad. Él solo me dio un beso en la frente. Se rió y dijo: «Quédate tranquila, amor. Vuelvo al final del día». Lo vi tomar sus cosas, entrar en el coche con su amigo, Juan, e irse. Me quedé en la puerta, con un nudo en la garganta, sintiendo que no iba a salir bien. Todo el día fue un tormento. No pude hacer nada, solo miraba el reloj, esperando que llamara o enviara un mensaje. Intenté distraerme, lavé los platos, ordené la casa, pero nada quitaba ese peso. Hacia las 3 de la tarde, mi celular sonó, pero no era él. Era Juan, con la voz temblando, diciendo que habían sufrido un accidente en la carretera. Mi mundo se derrumbó en ese momento. Mis piernas se debilitaron. Dijo que un camión se les había cruzado en una curva, que el coche había volcado y que Rafael estaba herido, siendo llevado al hospital. Ni siquiera pude responder correctamente. Solo pedí el nombre del hospital y colgué. Estaba en shock. Tomé mi bolso, llamé a un taxi y fui al hospital lo más rápido que pude. En el camino solo podía pensar que yo lo sabía, que lo había advertido. Me sentía culpable, aunque sabía que no era mi culpa. Al llegar, João estaba en la recepción, con algunos rasguños, pero bien. Me contó que Rafael se había roto el brazo y golpeado la cabeza. Estaba en observación, pero fuera de peligro. Me sentí aliviada, pero al mismo tiempo con rabia. ¿Por qué no me escuchó? Me quedé esperando en el pasillo, con el corazón en la mano, hasta poder entrar a verlo. Cuando entré, estaba pálido, con el brazo enyesado, pero despierto. Solo nos miramos por un tiempo, sin decir nada. Cuando finalmente abrió la boca, solo dijo: «Tenías razón, Mariana. Perdón». Esas palabras me quebraron porque no quería tener razón. Quería que nada hubiera pasado. Me senté a su lado, sostuve la mano que no estaba lastimada y lloré. Le dije que no estaba enojada, solo aliviada de que estuviera vivo. Se quedó callado, parecía pensativo, como si estuviera asimilando todo. Le pregunté cómo se sentía y dijo que tenía dolor, pero que lo peor había pasado. Me quedé allí con él, sin hablar mucho, solo haciéndole compañía. En ese momento, solo quería que estuviera bien, nada más importaba. Mientras se recuperaba,
comencé a pensar mucho sobre esta sensibilidad mía. ¿Sería realmente un don o solo coincidencia? No sabía responder, pero aquel accidente reforzó que necesitaba confiar en lo que sentía, aunque los demás no creyeran. Rafael tardó unas semanas en volver a la normalidad y el coche quedó totalmente destruido. Fue pérdida total. Juan también estaba bien, solo con algunos hematomas, pero el susto fue grande para todos. Comencé a estar más atenta a mis presentimientos después de eso, aunque a veces doliera sentir estas cosas. No quería volver a pasar por algo así, de ver a alguien que amo lastimarse. Estaba decidida a escucharme más. Rafael, después de todo, comenzó a tomar más en serio lo que yo decía. No era algo que entendiera al 100%, pero al menos lo respetaba. Si le decía que tenía un mal presentimiento sobre algo, se detenía a pensar, preguntaba más, en vez de solo ignorarlo. Eso me dio cierto consuelo, saber que ya no sería tan difícil convencerlo. La excursión de pesca quedó como un trauma. No volvió a ir por un buen tiempo. Y cuando volvió, siempre me avisaba antes. Me preguntaba qué pensaba. Era un gesto pequeño, pero significaba mucho para mí. Poco a poco, fuimos reconstruyendo la confianza. El accidente quedó como lección. Después de unos meses, la vida volvió a la normalidad. Rafael consiguió otro coche, más sencillo, y volvió a trabajar. Yo continué con mis presentimientos de vez en cuando, pero no siempre era sobre algo grave. A veces era solo una sensación pasajera que anotaba mentalmente, pero sin pánico. Intenté equilibrar esto, no vivir solo con miedo de lo que podía pasar. Él también estaba más cauteloso, conducía con más cuidado, especialmente en carretera. Era como si el accidente hubiera dejado un aprendizaje para los dos. No queríamos volver a pasar por algo parecido. Nos volvimos más atentos. El accidente quedó en el pasado, pero la lección no. Hoy, Rafael y yo ya no estamos juntos. Nos separamos por otros motivos, pero mantenemos buen contacto. Siempre bromea diciendo que, si tengo un presentimiento, me escuchará atentamente. Creo que es su manera de reconocer lo que pasó. Me alegra que todo terminara bien, que se recuperara y que no fuera algo peor. Fue un capítulo de mi vida que me enseñó mucho, sobre confianza, sobre intuición, sobre amor. No le deseo un susto así a nadie, pero si sirvió para algo, fue para fortalecerme. Crecí con esto. Si pudiera volver en el tiempo, haría todo de nuevo. Insistiría de la misma manera, aun sabiendo que no me escucharía. Porque al menos lo intenté. Di lo mejor de mí. Lo que pasó después no fue por falta de aviso, fue por terquedad. Hoy, cuando siento algo malo, lo digo de inmediato, sin miedo a parecer tonta. La mayoría de las veces es solo una impresión, pero cuando no lo es, me aseguro de alertar. Rafael está bien, viviendo su vida, y yo la mía. El accidente fue un punto de inflexión, pero no el final de la historia, solo un aprendizaje. Estoy bien ahora. Esta experiencia me cambió, de cierta forma. No solo por el presentimiento, sino por entender que no siempre puedo proteger a quienes amo, por más que quiera. Rafael tuvo suerte, y yo también, de que no fuera peor. Después de esto, comencé a valorar más los momentos, a no estar solo preocupada por lo que puede salir mal. Intento equilibrar mi sensibilidad con vivir el día a día. No es fácil, pero estoy aprendiendo. El accidente fue un susto que tuvo fin, y hoy lo veo como algo que me hizo crecer, aunque fuera doloroso en ese momento. Estoy en paz con esto. Si alguien lee esto o escucha mi historia, solo digo una cosa. Escucha a quien te advierte, aunque no lo entiendas. No todo tiene explicación, pero a veces un cuidado extra no hace daño. Buenas noches. Mi nombre es André, y quiero contarte algo que ocurrió hace unos años, una cosa que mi esposa, Bianca, y yo vivimos y que nunca olvidaremos. Éramos una pareja joven, recién casada, viviendo en un pequeño apartamento en la ciudad, cuando recibimos una noticia inesperada. Un tío lejano mío, a quien apenas conocía, falleció y me dejó una granja en su testamento.
Nunca había oído hablar de esa propiedad. Mi tío nunca mencionó nada, ni mis padres tampoco. Me sorprendí, pero me entusiasmé, ¿sabes? Una granja podía ser una nueva vida para nosotros, un nuevo comienzo. Decidimos ir hasta allá, ver cómo era, y quizás hasta vivir allí. Parecía un sueño al principio, pero pronto se convirtió en una pesadilla. Te voy a contar cómo fue, desde el principio hasta el final. Prepárate porque es algo intenso. Llegamos a la granja una mañana de sábado, después de horas en la carretera. El lugar era enorme, algo aislado, con campos abiertos, una casa antigua pero arreglada, y algunos animales como gallinas y algunas vacas. Todo parecía normal, excepto por una cosa que llamó nuestra atención de inmediato. Un granero viejo, en la esquina de la propiedad, cerrado con cadenas gruesas y varios candados. Parecía que nadie había entrado allí en años. Estaba todo oxidado. Me pareció extraño. ¿Por qué tantos candados? Le pregunté a Bianca qué pensaba, y ella solo se encogió de hombros, diciendo que tal vez fuera para guardar algo valioso. Decidimos dejar eso de lado por el momento. Teníamos mucho que explorar y arreglar en la casa, pero ese granero se quedó en mi cabeza. En los primeros días comenzamos a organizar todo, limpiar la casa, cuidar de los animales. Fui a hablar con los vecinos más cercanos, que vivían a unos kilómetros, para presentarme y pedir algunos consejos sobre la región. Pero, tío, eran extraños. Cuando mencioné la granja o el nombre de mi tío, se quedaban callados, desviaban la mirada. Pregunté sobre el granero, solo por curiosidad, y uno de ellos solo dijo: «Deja eso tranquilo, muchacho». No quisieron hablar más, ni sobre el tío, ni sobre el lugar. Me quedé intrigado. ¿Sabes? ¿Por qué tanto secreto? Le conté a Bianca, y ella pensó que tal vez hubiera alguna historia triste, como una pelea familiar. Pero yo sentía que era más que eso. La primera noche que algo extraño ocurrió, estábamos en la cama, tratando de dormir, cuando escuchamos unos sonidos extraños. Parecían animales, como gemidos de dolor, viniendo de la dirección del granero. Me levanté de inmediato, tomé una linterna y fui hasta la ventana, pero no vi nada. El granero estaba allí, quieto, cerrado. Bianca también lo escuchó, y nos quedamos mirándonos sin entender. ¿Cómo así sonidos de animales si sabíamos que el granero estaba vacío? No había forma de que hubiera algo allí dentro. Nos quedamos aprensivos, pero tratamos de convencernos de que era solo el viento o algún animal suelto en el campo. Solo que en el fondo sabíamos que no era eso. Aquel sonido era de agonía, daba un nudo en el pecho. A la mañana siguiente fuimos a verificar el granero de cerca. Las cadenas y candados estaban intactos, sin señal de que alguien hubiera tocado. Pero cerca de la puerta encontramos unas herramientas que habíamos dejado allí el día anterior, como un martillo y una azada. Estaban manchadas con algo que parecía sangre, todavía fresca. Mi estómago se revolvió, tío, no tenía sentido. No había animal muerto cerca, ni señal de lucha o algo así. Bianca se puso pálida, preguntó si yo estaba viendo lo mismo. Tomé las herramientas y las lavé, tratando de no pensar mucho, pero estábamos asustados. Algo muy malo estaba pasando y no sabíamos qué era. Decidimos revisar la casa, ver si encontrábamos algo sobre el tío o la granja que explicara esto. En una habitación vieja, encontramos unas cajas con papeles y documentos. Comenzamos a leer, y tío, lo que descubrimos me dejó helado. Había registros de experimentos que mi tío hacía con animales, como cruces extraños, tratando de crear razas diferentes o qué sé yo. Estaba todo anotado, con fechas, descripciones, hasta dibujos. No era algo normal, parecía enfermizo, como si estuviera obsesionado con eso. Bianca leyó un fragmento y dijo que parecía cosa de loco. Comenzamos a conectar los puntos. ¿Tendría el granero que ver con esto? Otra noche, los sonidos volvieron, más fuertes, más desesperados. Parecía que algo estaba sufriendo mucho allí dentro del granero. No aguanté, tomé la linterna y fui hasta allá, aunque Bianca me pidió que no fuera. Al llegar cerca, vi que las puertas estaban llenas de marcas de arañazos, pero del lado de dentro, como si algo hubiera intentado salir.
Mi corazón se aceleró, casi volví corriendo. No había forma de ignorarlo más. Había algo allí, o lo hubo en el pasado. Le conté a Bianca, y ella comenzó a llorar, diciendo que necesitábamos salir de allí, que no era seguro. Yo tenía miedo, pero también quería entender lo que estaba pasando. No podía simplemente huir. Lo peor vino unos días después. Una mañana, encontramos una de nuestras vacas muertas cerca del granero, toda mutilada, como si algo la hubiera desgarrado con garras o dientes. No era obra de lobo o perro, era diferente, más brutal. Otros animales comenzaron a aparecer así, siempre cerca del granero, como si algo saliera de allí por la noche. Bianca estaba aterrorizada, ni siquiera quería salir de casa después del atardecer. Yo también tenía miedo, pero trataba de hacerme el fuerte, diciendo que lo solucionaría. Solo que, en el fondo, no tenía idea de qué hacer. Aquello estaba más allá de nosotros, más allá de lo que entendíamos. Comencé a pensar en forzar el granero, ver qué había allí dentro. Tomé algunas herramientas, pero cuando me acerqué, sentí un escalofrío en la espalda, una sensación de que no debía tocar. Bianca me imploró que no lo abriera. Dijo que no sabíamos lo que podría estar allí. Los vecinos no ayudaban, seguían callados. Solo uno de ellos, un anciano, murmuró algo sobre dejar el pasado enterrado. No sabía si era una advertencia o solo miedo, pero aquello me hizo dudar. Los sonidos continuaban por la noche, las herramientas aparecían con sangre y los animales morían. Se estaba volviendo insostenible, ya no aguantábamos más vivir así, con miedo todo el tiempo. Una noche, los sonidos fueron tan fuertes que parecía que algo iba a romper la puerta del granero. Bianca estaba temblando, abrazada a mí, y yo sabía que ya no daba más. No íbamos a forzar nada, no íbamos a quedarnos para descubrir qué era. Decidimos que era hora de irnos, vender la granja o simplemente abandonarla. No importaba. Comenzamos a arreglar nuestras cosas al día siguiente, sin siquiera mirar hacia el granero. No queríamos saber qué había allí, solo queríamos distancia. El miedo era mayor que la curiosidad, y solo pensábamos en paz. Estaba decidido, no íbamos a quedarnos allí, de ninguna manera. Al final, dejamos la granja en menos de una semana. Volvimos a la ciudad, a nuestro pequeño apartamento, y pusimos la propiedad a la venta. No le conté a la gente que compró sobre el granero. No quise asustarlos, solo advertí que no tocaran allí. Hasta hoy, no sé si vendieron o si alguien abrió ese lugar. Tampoco quiero saberlo, para ser sincero. Bianca y yo nunca más hablamos mucho sobre eso. Era como un acuerdo tácito, ¿sabes? Dejarlo en el pasado. Solo sé que el alivio que sentimos al salir de allí no tiene precio. Finalmente, estábamos libres de aquello. Después de un tiempo, supe por un agente inmobiliario que la granja fue comprada por una empresa, no por una familia. No sé qué hicieron con el granero, si lo abrieron o demolieron, y no me interesa saberlo. Solo espero que, sea lo que sea, haya quedado contenido. Bianca y yo seguimos con nuestra vida, alquilamos un lugar mejor en la ciudad, e intentamos olvidar aquellos días. No fue fácil, a veces todavía sueño con aquellos sonidos, o con las marcas en las puertas, pero despierto y recuerdo que ya no estoy allí, que terminó. Eso me calma, aunque el miedo nunca se vaya por completo. Mirando hacia atrás, me siento aliviado de que tomamos la decisión de irnos. No sé qué había en el granero y no quiero saberlo. Tal vez fuera algo que mi tío creó, tal vez fuera solo nuestra mente jugándonos una mala pasada, pero lo que vivimos fue real para nosotros. Los sonidos, la sangre, los animales muertos, eso no era imaginación. Tal vez los vecinos lo sabían y por eso no hablaban, para no revivir el horror. La experiencia nos cambió, de cierta forma. Bianca y yo nos volvimos más cautelosos. No aceptamos nada de herencia o regalo sin investigar antes. También comenzamos a escuchar más nuestros instintos. Si algo parece mal, no forzamos. No le deseo lo que vivimos a nadie, ese miedo constante, la sensación de que algo te observa. Si alguien me pregunta sobre la granja, cuento solo lo básico.
que heredé y vendí. No entro en detalles, no quiero revivir eso. Bianca también evita el tema, solo habla si es muy necesario. Creo que es la manera de protegernos, de no dejar que ese miedo vuelva. No sé qué hizo mi tío, o por qué lo hizo, pero no es mi responsabilidad cargar con eso. Solo espero que, donde quiera que esté, haya encontrado paz, porque lo que dejó no era algo bueno. Prefiero creer que hicimos lo correcto al abandonarlo todo. Nunca pensé que estaría aquí compartiendo esto, pero necesito desahogarme sobre lo que pasó en mi familia. Crecí escuchando sobre nuestras tradiciones especiales, pero siempre pensé que era solo una manera de los adultos para mantener a los niños bien portados. Mi nombre es Mariana, tengo 23 años, y hasta hace 6 meses llevaba una vida completamente normal en Oaxaca, México. Nuestra familia siempre fue conocida en la región por tener una suerte inexplicable en los negocios. Mi padre, dueño de una cadena de hoteles, mis tíos con empresas prósperas e incluso mis primos más lejanos nunca pasaron por dificultades financieras. Cuando era pequeña, creía que éramos simplemente trabajadores e inteligentes, pero la verdad es mucho más perturbadora de lo que cualquiera podría imaginar. Todo comenzó a cambiar cuando mi abuelo falleció en enero de este año. Como hija menor, me encargaron ayudar a limpiar su antigua casa de campo, aquella donde pasábamos todos los veranos cuando éramos niños. Mientras organizaba sus pertenencias en el ático, encontré una caja de madera tallada con símbolos extraños que nunca había visto antes. Dentro de ella había un libro antiguo, con páginas amarillentas y escritas a mano, junto con 7 velas negras guardadas en compartimentos individuales forrados con terciopelo rojo. El libro estaba escrito en una mezcla de español antiguo y lo que parecía ser náhuatl, la lengua de los aztecas. Mi corazón se aceleró cuando comencé a descifrar las primeras páginas, que describían un ritual anual que nuestra familia realizaba desde hace generaciones, siempre en el solsticio de verano. Conforme iba leyendo, mi respiración se volvía cada vez más pesada y mis manos temblaban tanto que casi dejé caer el libro varias veces. El ritual de las 7 velas no era solo una tradición familiar inocente, como siempre nos hicieron creer. Era un pacto, un contrato de sangre hecho por mi tatarabuelo, con algo que el libro llamaba simplemente el benefactor. Según los registros, esta entidad concedía prosperidad y éxito a todos los miembros de la familia, pero exigía un ritual anual para mantener su aprisionamiento. Lo más perturbador era la última parte de la descripción. Si el ritual no se realizaba correctamente, un miembro de la familia moriría antes del próximo año. Cerré el libro con fuerza y lo coloqué de vuelta en la caja, tratando de convencerme a mí misma que era solo una superstición antigua. Esa noche no pude dormir. Me quedaba dando vueltas en la cama, pensando en el libro y en las extrañas coincidencias que siempre ocurrieron en mi familia. Como el tío Jorge, que cuestionó la necesidad del encuentro familiar anual y murió en un accidente automovilístico 3 meses después. O mi prima Elena, que se negó a participar hace 5 años y fue diagnosticada con una enfermedad rara que se la llevó en cuestión de semanas. A la mañana siguiente, volví al ático y tomé el libro nuevamente. Pasé todo el día traduciendo y estudiando cada detalle del ritual. Las 7 velas debían ser colocadas en un patrón específico, formando una estrella de 7 puntas, y cada una representaba un valor: prosperidad, salud, amor, conocimiento, fertilidad, longevidad y poder. Pero el detalle que me hizo ahogarme fue descubrir que las velas solo se encendían con sangre de nuestro linaje familiar. Decidí confrontar a mi hermano mayor, Miguel, que siempre fue el más cercano a mi abuelo y probablemente sabía más sobre nuestras tradiciones. Lo encontré en el despacho que pertenecía a nuestro abuelo, hurgando en documentos antiguos. Cuando mencioné el libro y las velas, noté cómo todo su cuerpo se tensó antes de volverse hacia mí con una sonrisa forzada. ¿Dónde encontraste eso?,
Preguntó con una calma que no coincidía con la manera en que sus ojos se movían nerviosamente. Le conté sobre la caja en el ático y cómo había pasado el día leyendo sobre el ritual. Fue entonces cuando Miguel cerró la puerta del despacho y me contó que no solo sabía sobre el ritual, sino que él era el actual responsable de organizarlo desde que nuestro abuelo había enfermado el año anterior. Lo que Miguel me reveló después me dejó en estado de shock. Él había descubierto algo que ni siquiera nuestro abuelo sabía. El benefactor no era una entidad cualquiera, sino nuestro propio ancestro, Hernán Vega, mi tatarabuelo, que había hecho un pacto con fuerzas oscuras para garantizar el éxito de la familia cuando estábamos al borde de la ruina durante la Revolución Mexicana. Según los documentos que Miguel encontró escondidos en un compartimento secreto en la biblioteca, Hernán había sacrificado su propia alma, transformándose en esa entidad aprisionada que concedía prosperidad a la familia a cambio del ritual anual. Lo más perturbador era que, conforme Miguel explicaba, nuestro ancestro se había convertido en algo que ya no era humano, algo que se alimentaba de la energía vital de las personas a nuestro alrededor para generar nuestra prosperidad. Mientras Miguel hablaba, noté algo en sus ojos que nunca había visto antes, una mezcla de miedo y determinación que me dejó inquieta. Comenzó a hablar más bajo, casi susurrando, como si temiera que las paredes pudieran escuchar. Este año será diferente, Mariana. Voy a acabar con esto. No podemos seguir viviendo a costa del sufrimiento ajeno. Fue entonces cuando entendí. Miguel planeaba sabotear el ritual. Quería liberar a nuestra familia de lo que llamaba maldición familiar, aun sabiendo que eso significaría la muerte de uno de nosotros. Traté de argumentar, decir que necesitábamos pensar mejor, consultar al resto de la familia, pero él estaba inflexible. Ya he investigado por años, Mariana. No hay otra salida. Alguien va a morir de cualquier manera, pero al menos las próximas generaciones estarán libres. Salí del despacho sintiendo como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. La idea de que nuestra prosperidad venía del sufrimiento de otras personas me dejó nauseabunda, pero la determinación de Miguel de sabotear el ritual, sabiendo que eso costaría la vida de un familiar, me aterrorizaba aún más. Pasé los días siguientes escudriñando obsesivamente el resto de los documentos de mi abuelo, buscando alguna alternativa, alguna salida que Miguel pudiera haber ignorado. Fue cuando encontré un diario escondido detrás de un panel suelto en la pared de la habitación principal, escrito por mi bisabuela, Carmela. Sus páginas revelaban que ella también había intentado interrumpir el ritual décadas atrás, pero desistió cuando comenzó a tener visiones terribles mostrando la muerte de sus hijos. Según Carmela, durante el ritual, todos los participantes tenían vislumbres del futuro, incluyendo la visión de quién moriría si el pacto se rompiera. El solsticio de verano se acercaba rápidamente, y con él, la fecha del ritual. Mi familia comenzó a llegar de diferentes partes de México e incluso del extranjero, tíos, primos, todos convocados para lo que ellos creían que era solo una reunión familiar tradicional. Observé sus rostros sonrientes, completamente ajenos al verdadero propósito de estar ahí, y me pregunté cuántos realmente sabían la verdad. La casa de campo, donde el ritual siempre se llevaba a cabo, comenzó a llenarse, y con eso noté las primeras alteraciones. Al principio eran cosas sutiles, objetos que cambiaban de lugar cuando nadie estaba mirando, sombras que parecían moverse por las esquinas de las habitaciones. Pero pronto se volvió imposible ignorar que algo estaba mal con la propia estructura de la casa. En la mañana anterior al ritual, entré en un pasillo que debería llevar a la cocina, pero después de caminar por casi un minuto, me di cuenta de que el pasillo parecía extenderse infinitamente. Mi corazón se aceleró cuando miré hacia atrás y ya no pude ver la entrada. Las paredes parecían respirar, expandiéndose y contrayéndose levemente, como si la casa estuviera viva. Corrí en pánico hasta finalmente encontrar una puerta que, al abrir, me llevó al jardín trasero, no a la cocina donde debería estar. Cuando le conté a mi madre, ella solo sonrió nerviosamente y dijo que yo estaba demasiado estresada, pero noté el miedo en sus ojos. Ella sabía.
Todos los adultos sabían y fingían que nada estaba pasando. Esa tarde, encontré a Miguel en el granero, preparando las 7 velas para el ritual. Sus manos temblaban mientras trabajaba, y cuando me acerqué, vi que una de las velas tenía una sustancia diferente mezclada con la cera. ¿Qué hiciste?, pregunté, sintiendo que mi estómago se hundía. Miguel me miró con ojos inyectados, como si no hubiera dormido en días. Añadí sal consagrada y hierbas que neutralizarán el poder del ritual, explicó en voz baja. Cuando esta vela se encienda, el círculo se romperá y el pacto terminará. Le supliqué que reconsiderara, recordándole sobre la muerte que esto causaría, pero él solo sacudió la cabeza. Ya está decidido, Mariana. Prefiero arriesgar mi propia vida que seguir alimentando a esta cosa con el sufrimiento de inocentes. A medida que el sol comenzaba a ponerse, la atmósfera en la casa se volvía cada vez más pesada. El aire parecía denso, difícil de respirar, y los sonidos normales, voces, pasos, el viento en los árboles, sonaban distorsionados, como si estuvieran siendo filtrados a través del agua. Mis primos más jóvenes lloraban sin motivo aparente, mientras que los mayores bebían más de lo normal, tratando de calmar nervios que no entendían por qué estaban tan agitados. Observé a mi padre reunir a los hombres mayores de la familia, incluyendo a Miguel, para lo que él llamó preparativos finales. Las mujeres mayores, incluyendo a mi madre y tías, comenzaron a preparar la sala principal, moviendo muebles y colocando una gran alfombra circular en el centro, bordada con símbolos que ahora reconocía del libro. Cuando finalmente cayó la noche, todos fueron llamados a la sala principal. Los niños menores de 15 años fueron llevados a otra habitación, donde estarían bajo el cuidado de los adolescentes. Aparentemente, solo los adultos podían participar en el ritual propiamente dicho. Mi padre explicó que haríamos la ceremonia tradicional para honrar a nuestros ancestros, como siempre decían, para justificar el ritual. Observé en silencio mientras Miguel traía las 7 velas y las posicionaba cuidadosamente en los puntos marcados en la alfombra, formando la estrella de 7 puntas. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Cuando las velas estaban posicionadas, mi padre tomó una pequeña daga de plata con mango de obsidiana, la misma que había visto ilustrada en el libro. Como siempre hacemos, cada uno de los 7 guardianes de la familia ofrecerá su sangre para encender las llamas que nos conectan con nuestros ancestros, anunció mi padre con una solemnidad que nunca había demostrado antes. Los 7 guardianes, mi padre, mi madre, mis 2 tíos mayores, mi tía abuela, Miguel y yo, reemplazando a mi abuelo fallecido, formamos un círculo alrededor de las velas. Cada uno debía cortar la palma de su mano y dejar que la sangre goteara sobre una vela específica. Cuando llegó mi turno, tomé la daga con manos temblorosas. La hoja era sorprendentemente afilada y cuando corté mi palma, casi no sentí dolor, solo un calor extraño que se extendió por mi brazo. Dejé que mi sangre cayera sobre la vela de la fertilidad y, para mi horror, la llama que surgió era de un verde brillante y antinatural. A medida que cada vela era encendida con nuestra sangre, las llamas asumían colores diferentes: rojo intenso, azul oscuro, amarillo brillante, púrpura profundo, blanco claro, verde vivo y, por último, la vela de Miguel, que debería arder con una llama negra. Cuando su sangre tocó la mecha, hubo un momento de tensión. La llama tardó más que las otras en encenderse y, cuando finalmente apareció, algo estaba mal, temblaba y crepitaba, como si fuera inestable. Miguel mantenía una expresión neutral, pero cuando nuestras miradas se cruzaron, percibí algo inquietante en sus ojos, una determinación fría que nunca había visto antes. Mi padre comenzó a recitar palabras en una lengua que no conozco, su voz cambiando gradualmente, volviéndose más grave y monótona. Los otros adultos se unieron, creando un canto rítmico que parecía hacer vibrar el aire a nuestro alrededor. Las sombras en las paredes parecían alargarse y bailar con el movimiento de las llamas, y el suelo bajo la alfombra parecía emitir un brillo muy sutil,
casi imperceptible. Fue entonces cuando lo sentí, una presencia pesada en la sala, como cuando percibes que alguien te está observando sin necesidad de mirar. La temperatura bajó de repente y mi respiración formaba pequeñas nubes de condensación. Sentí escalofríos subiendo por mi columna y la sensación constante de que había algo justo detrás de mí, pero cada vez que miraba, no había nada allí. El canto se detuvo abruptamente y un silencio absoluto se apoderó del ambiente. Fue como si todos hubieran dejado de respirar al mismo tiempo. Sin aviso, mi visión se oscureció y cuando volví a ver, estaba en un lugar que parecía nuestra casa, pero diferente. Los pasillos parecían más largos, las puertas estaban en lugares equivocados y las sombras eran más densas. Entendí que estaba teniendo la visión que mi bisabuela había descrito. Caminé por aquel lugar extraño hasta llegar a una habitación que no reconocí. En el centro había una figura caída en el suelo, rodeada por un charco oscuro. Cuando me acerqué, la figura se volvió lentamente. Era Miguel, su rostro pálido y contorsionado. Sus ojos estaban diferentes, completamente opacos, y se fijaron en los míos mientras susurraba con una voz débil: «Yo elegí esto, no intentes salvarme». Volví a la realidad con un sobresalto, casi perdiendo el equilibrio. A mi alrededor, otros familiares también regresaban de sus visiones. Mi tía sostenía su pecho, respirando con dificultad. Mi tío mayor temblaba visiblemente. Miguel estaba de pie, extremadamente pálido, pero con una sonrisa sutil en los labios. La llama de su vela estaba disminuyendo, temblando como si estuviera a punto de apagarse. Mi padre se dio cuenta de que algo estaba mal y corrió al centro, recitando palabras en tono urgente. Demasiado tarde. La vela de Miguel se apagó con un suave silbido. En el mismo instante, las otras velas también se apagaron una a una. No de manera natural, sino como si una fuerza invisible las hubiera soplado, dejándonos en la oscuridad casi completa, iluminado solo por la débil luz de la luna que entraba por las ventanas. El silencio fue roto por un sonido bajo y profundo, como un temblor distante que fue aumentando gradualmente. Las ventanas comenzaron a vibrar en sus marcos y pequeños objetos caían de los estantes. Uno de los vidrios se agrietó con un chasquido agudo y sentí algo cortar mi mejilla cuando un fragmento voló en mi dirección. «¿Qué hiciste?», gritó mi padre a Miguel, su voz temblorosa de ira y miedo. Miguel permaneció extrañamente calmado. «Liberé a todos nosotros», respondió con una tranquilidad perturbadora. Fue cuando noté que el suelo bajo sus pies comenzaba a ceder, como si algo estuviera presionando desde abajo. La alfombra se rasgó cuando las tablas del piso comenzaron a soltarse. No había un agujero propiamente dicho, sino una oscuridad densa que parecía engullir la luz, como si ese espacio no debiera existir. Un olor extraño invadió la sala, algo antiguo y enfermizo, como sótanos cerrados por décadas. Del espacio entre las tablas sueltas, algo comenzó a moverse. No pude ver claramente qué era, solo la impresión de dedos largos y pálidos agarrando el borde del piso. Mi madre gritó que corriéramos, y todos se movieron hacia las puertas, solo para descubrir que estaban atascadas, como si algo las mantuviera cerradas desde el otro lado. Miguel no se movió, miraba fijamente a lo que fuera que estuviera emergiendo del suelo. «Bisabuelo Hernán», dijo con voz firme, «estás libre ahora». Y nosotros también. Hubo un momento de silencio absoluto, como si el tiempo se hubiera detenido. Entonces, de las sombras entre las tablas sueltas, vino una voz que no parecía totalmente humana, ronca y distante, como si viniera de muy lejos. «Libre, sí, pero ustedes no». Lo que sucedió después fue tan rápido que apenas pude procesarlo. Miguel fue jalado hacia abajo con fuerza, como si algo hubiera agarrado su pierna. Corrí instintivamente para ayudarlo, pero mi padre me sujetó con fuerza. «No podemos hacer nada», dijo, su rostro contorsionado de dolor. «Él eligió esto». Observé horrorizada mientras Miguel caía al suelo, como si sus piernas hubieran perdido la fuerza de repente. Él no gritó, no luchó. Simplemente se desplomó.
sus ojos revolviéndose antes de cerrarse. Corrí hacia él, empujando a mi padre que trataba de sujetarme. Me arrodillé a su lado y verifiqué su pulso. Aún latía, débil pero constante. Su respiración era superficial, casi imperceptible. «Está vivo. Necesitamos llamar a una ambulancia», grité, pero me di cuenta de que nadie se movía. Todos miraban a Miguel con una mezcla de miedo y resignación, como si supieran algo que yo no sabía. Fue mi madre quien rompió el silencio. «Los niños», susurró, y entonces fue a verificar la habitación donde estaban los más jóvenes. Para nuestro asombro, encontramos a todos durmiendo profundamente. Extrañamente, ninguno de ellos había despertado con la confusión. Mi padre verificó a cada uno, y cuando se aseguró de que estaban bien, volvió a la sala donde Miguel continuaba inconsciente. Su rostro había envejecido 10 años en una sola noche. «El pacto fue roto», dijo con voz temblorosa. «Miguel, él sabía lo que estaba haciendo. Interrumpió el ritual, y ahora no sabemos qué va a pasar. No es un desmayo común, Mariana. Es parte del precio». Insistí en que llamáramos a una ambulancia, pero mi padre fue inflexible. «Los médicos no pueden ayudarlo. Esto está más allá de la medicina». Colocamos a Miguel en el sofá de la sala contigua y pasé el resto de la noche a su lado, monitoreando su respiración y aplicando compresas frías en su frente que ardía de fiebre. Mientras velaba a mi hermano, los adultos se reunieron en la cocina. Podía escuchar sus voces tensas, discutiendo lo que había ocurrido. Mi tía abuela, la mayor presente, contaba lo que sabía sobre el pacto original. Hernán estaba desesperado durante la revolución. Nuestra familia estaba a punto de perderlo todo. Encontró textos antiguos e hizo algo que no debería haber hecho. Ofreció algo valioso a cambio de prosperidad para sus descendientes. Hizo una pausa, su voz temblando. El ritual de las velas fue creado para mantener el equilibrio, para que el precio no fuera cobrado de una sola vez. Ahora. No terminó la frase, pero todos entendimos. Ahora el equilibrio estaba roto. El amanecer llegó lentamente, trayendo una falsa sensación de normalidad. Los niños despertaron sin recuerdo de nada extraño, y decidimos no contarles lo que había sucedido. Inventamos una historia sobre Miguel habiéndose sentido mal debido al estrés y el agotamiento. Él seguía inconsciente, pero estable. Decidimos llevarlo a casa en vez de a un hospital, siguiendo la insistencia de los mayores de la familia. Comenzamos a arreglar nuestras cosas para partir. Nadie quería quedarse en esa casa por más tiempo del necesario. Fue cuando noté algo perturbador. La prosperidad que siempre nos había acompañado parecía estar desvaneciéndose rápidamente. Mi padre recibió una llamada informando que las acciones de su empresa habían caído inexplicablemente durante la noche. Mi tío descubrió que su cuenta bancaria había sido bloqueada por actividades sospechosas. Era como si toda la suerte acumulada por generaciones estuviera siendo cuestionada de una sola vez. Mientras cargábamos los coches, me di cuenta de que la casa parecía diferente a la luz del día. Las paredes tenían manchas de humedad que no había notado antes. La madera del suelo crujía de forma extraña en algunos lugares y había un olor persistente a moho que no estaba allí cuando llegamos. Era como si la casa estuviera revelando su verdadero rostro tras años de disfraz. Cuando finalmente partimos, con Miguel acostado en el asiento trasero del coche de mis padres, miré por la ventana y tuve la impresión de ver una sombra moviéndose detrás de las cortinas del segundo piso, aún sabiendo que no había nadie allí. Parpadeé y la sombra había desaparecido. Me convencí a mí misma de que era solo mi imaginación, exhausta tras una noche sin dormir. Las semanas siguientes fueron una pesadilla de otro tipo. Nuestra familia, que siempre había prosperado sin esfuerzo, enfrentó una serie de contratiempos financieros. Las empresas de mi padre comenzaron a tener problemas serios. Propiedades que pertenecían a la familia por generaciones tuvieron que ser reevaluadas por cuestiones fiscales, y enfermedades extrañas afectaron a varios miembros de la familia. Nada grave, pero lo suficiente para causar preocupación. Era como si estuviéramos experimentando lo que personas normales enfrentan todos los días, después de décadas viviendo en una burbuja de suerte.
Lo más perturbador, sin embargo, era la condición de Miguel. Él continuaba en un estado de sueño profundo, casi comatoso. Los médicos no encontraban nada físicamente mal con él. Todos los exámenes volvían normales, pero él simplemente no despertaba. Un mes después del ritual, comencé a tener sueños extraños. Todas las noches, soñaba con Miguel. Él estaba siempre en un lugar oscuro, tratando de decirme algo que yo no podía entender. Despertaba sudando frío, con la sensación de que había algo importante que necesitaba hacer. Una noche, el sueño fue diferente. Miguel estaba de pie frente a la casa de campo y por primera vez pude escuchar claramente lo que decía: «Está en la biblioteca, el libro rojo. Necesitas terminar lo que comencé». Desperté con esas palabras resonando en mi mente y supe inmediatamente lo que tenía que hacer. Conduje hasta la casa de campo al día siguiente, ignorando las súplicas de mi madre para que no fuera sola. Algo me decía que necesitaba enfrentar aquello por mi cuenta. La casa parecía abandonada, aún habiendo pasado solo un mes. La vegetación había crecido más de lo que sería normal, y había un aire de negligencia que no coincidía con el corto periodo de tiempo. Cuando usé mi llave para abrir la puerta principal, crujió como si no hubiera sido abierta en mucho tiempo. El interior estaba más polvoriento de lo que debería, considerando el tiempo transcurrido. Caminé lentamente por las habitaciones, siguiendo un impulso que no podía explicar. Acabé volviendo a la sala donde el ritual había ocurrido. La alfombra todavía estaba allí, pero las marcas de las velas habían desaparecido completamente, como si nunca hubieran existido. Me arrodillé en el centro, exactamente donde Miguel había estado esa noche, y sentí algo extraño en el aire, una ligereza, como si una presión invisible hubiera sido removida. No encontré nada físico, ninguna pista concreta de lo que había sucedido, solo esa sensación de que algo fundamental había cambiado. Volví a casa con más preguntas que respuestas. Miguel continuaba en su estado de sueño profundo, siendo cuidado en casa por enfermeros contratados. Los médicos no podían explicar lo que estaba pasando con él. Todos los exámenes volvían normales, pero él simplemente no despertaba. Es como si el cerebro estuviera funcionando a un nivel mínimo, apenas lo suficiente para mantener las funciones vitales, explicó el neurólogo, rascándose la cabeza confundido. SARS no es exactamente un coma, es algo que nunca he visto antes. Los meses siguientes trajeron cambios extraños para nuestra familia. La prosperidad que siempre nos había acompañado comenzó a disminuir gradualmente. No fue nada dramático o repentino, solo una serie de pequeños reveses que, sumados, representaban un cambio significativo en nuestras circunstancias. El hotel principal de mi padre tuvo problemas estructurales que costaron una fortuna reparar. Mi tío perdió un contrato importante que sostenía su empresa por años. Mi tía tuvo que vender algunas propiedades para cubrir deudas inesperadas. Era como si la suerte extraordinaria que siempre tuvimos estuviera normalizándose, dejándonos como cualquier otra familia. Lo más extraño, sin embargo, fue lo que sucedió con las personas a nuestro alrededor. El hijo de los vecinos, que sufría de una enfermedad misteriosa por años, comenzó a mejorar sin explicación médica. La pequeña tienda de abarrotes de la esquina, que siempre luchaba por mantenerse abierta, de repente comenzó a prosperar. El agricultor local, que perdía cosechas regularmente debido a plagas inexplicables, tuvo la mejor cosecha en décadas. Era como si un equilibrio estuviera siendo restaurado, como si algo que había sido desviado estuviera volviendo a su curso natural. 3 meses después del ritual, Miguel despertó. No fue como en las películas. No hubo un momento dramático en que abriera los ojos de repente y comenzara a hablar. Fue gradual, casi imperceptible al principio. Primero, notamos que sus ojos se movían más bajo los párpados. Después, sus dedos comenzaron a responder levemente cuando sosteníamos su mano. Finalmente, en una mañana común, abrió los ojos lentamente, como alguien despertando de un sueño muy profundo. Los médicos lo llamaron recuperación espontánea y quedaron perplejos por la falta de secuelas físicas. Sus músculos
no se habían atrofiado como sería esperado después de meses de inmovilidad. Pero Miguel no estaba realmente de vuelta. Físicamente, sí, podía caminar, comer solo, realizar tareas básicas. Pero algo fundamental había cambiado. Casi no hablaba. Pasaba horas mirando por la ventana, como si estuviera viendo algo que nadie más podía ver. Cuando hablaba, eran frases cortas y muchas veces desconexas. El equilibrio está volviendo, decía a veces de la nada, o las líneas se están ajustando. Frases que no tenían sentido para nosotros, pero que él pronunciaba con absoluta convicción. Los médicos diagnosticaron daño cerebral debido a la falta de oxígeno, aunque no podían explicar cuándo o cómo esto habría ocurrido, ya que sus signos vitales nunca estuvieron comprometidos durante su estado de sueño. Psiquiatras hablaron de trastorno disociativo, de trauma profundo, de mecanismos de defensa psicológicos. Recetaron medicamentos que Miguel se negaba a tomar, terapias que abandonaba después de algunas sesiones. «No estoy enfermo», decía con una claridad sorprendente en los raros momentos en que se involucraba en conversaciones. «Estoy diferente, estoy entre». Un año después del ritual, nuestra familia se había adaptado a una nueva normalidad. Ya no éramos extraordinariamente afortunados o prósperos, pero tampoco estábamos en dificultades, solo viviendo vidas comunes, con altibajos como cualquier otra familia. Miguel vivía con nosotros, pero parecía habitar un mundo propio. Pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación, dibujando patrones extraños en cuadernos que acumulaba en pilas. A veces salía solo para largas caminatas y volvía horas después, incapaz de explicar dónde había estado. En raras ocasiones, tenía momentos de lucidez sorprendente, cuando hablaba con una sabiduría que no correspondía con su edad. «¿Qué pasó aquella noche, Miguel?», le pregunté en uno de esos momentos raros, cuando parecía más presente. Estábamos sentados en el jardín, observando la puesta del sol. Se quedó en silencio por tanto tiempo que pensé que no respondería, como de costumbre. Pero entonces, sin desviar los ojos del horizonte, dijo: «Hernán no hizo un pacto con el diablo o con espíritus. Encontró una forma de desviar la suerte, la prosperidad, la salud de otras personas hacia nuestra familia. El ritual mantenía ese desvío funcionando». Yo lo interrumpí. Se volvió hacia mí, sus ojos más claros y enfocados de lo que habían estado en meses. Alguien necesitaba pagar el precio. Yo elegí ser yo. Fue la conversación más larga que tuvimos desde el incidente. Intenté hacer más preguntas, pero ya había vuelto a su estado habitual, distante y ajeno. En los días siguientes, lo observé con nuevos ojos, percibiendo que tal vez no estaba dañado como todos pensaban. Tal vez realmente estaba entre, no totalmente aquí, no totalmente en otro lugar, dividido entre dos mundos como resultado de lo que había hecho. La casa de campo fue vendida eventualmente. Nadie de la familia quería volver allí, y necesitábamos el dinero ahora que vivíamos sin nuestra suerte sobrenatural. El nuevo propietario la demolió para construir algo nuevo, y sentí un extraño alivio cuando supe de esto. Algunas estructuras cargan demasiadas historias para seguir en pie. Miguel nunca volvió a ser quien era antes. Continuó viviendo con nosotros, un fantasma de sí mismo, presente físicamente pero mentalmente en algún otro lugar. A veces, cuando pensaba que nadie estaba mirando, lo sorprendía sonriendo a la nada, como si estuviera viendo algo maravilloso que el resto de nosotros no podía percibir. En otras ocasiones, despertaba en medio de la noche y lo encontraba parado en el pasillo, mirando las paredes como si pudiera ver a través de ellas. ¿Te arrepientes?, le pregunté una vez, años después, en otro de aquellos raros momentos de conexión. Sonrió, una sonrisa genuina que raramente veíamos, y sacudió la cabeza. «No te arrepientes de arreglar algo que estaba mal», respondió simplemente. «Fue suficiente para mí». Mi hermano había sacrificado su mente, su personalidad, su propia presencia en el mundo para corregir un desequilibrio que ni siquiera comprendía completamente. No por gloria o reconocimiento. Nadie más que yo sabía lo que realmente había hecho, sino porque era lo correcto. A veces,
Todavía sueño con las 7 velas. Veo sus llamas bailando, cada una con su color único. Despierto de esos sueños con una sensación extraña, no de miedo, sino de reverencia, como si hubiera presenciado algo profundo y fundamental sobre cómo funciona realmente el mundo. Y cuando miro a Miguel, sentado silenciosamente junto a la ventana, observando algo que solo él puede ver, siento que tal vez ganó tanto como perdió aquella noche. Perdió su conexión con este mundo, pero ganó una visión de algo más allá. Y por alguna razón que no puedo explicar, eso me trae un extraño consuelo.